Lo que solemos contar habitualmente es que el género es el aprendizaje de un determinado rol o comportamiento o papel social en la vida en función de los cuerpos que tenemos al nacer. Hay corrientes que dicen que no es tanto la diferencia entre sexo o género, sino que son dos partes de un mismo compendio, ¿no? En función de nuestros órganos, en función del cuerpo que tenemos, la sociedad, durante los procesos de socialización, bueno, se nos van adjudicando determinados comportamientos o roles. Lo que pasa es que eso luego impregna también en quiénes somos y en nuestra propia identidad más profunda, y la vida es difícil en general, entonces siempre tratamos de ir acoplando el aprendizaje de lo que hemos sido para dar una respuesta a lo que la sociedad espera de nosotras y de nosotros. Dicho lo cual, todavía seguimos aprendiendo sobre el género y aprendiendo cómo lo integramos y cómo lo podemos ir sobrepasando, sin necesidad de decir tampoco que necesariamente todo lo que nos trae los géneros en sí mismo podría ser malo, sino esa atribución como más encasillada y una atribución de diferente poder o de diferente valor que se le atribuye a lo que es masculino y femenino dentro de una casilla determinada. Se le da diferente importancia a unas cosas y a otras por una tradición y al final por un paradigma social que hemos ido aprendiendo las personas, y que generalmente todo lo asociado a la masculinidad tiene más valor que todo lo que se viene asociando a la feminidad. Entonces tendríamos como dos líneas de acción también. Por un lado, romper esa estricta barrera entre lo que pueden ser o hacer o sentir las personas en función de su sexo o género, y por otro lado también romper esa atribución desigual, ¿no?, del valor, que al final se traduce en que haya una jerarquía de género, y eso repercute en la discriminación y en la constricción también al pleno desarrollo de las personas en tanto que personas, más allá de lo que la sociedad les atribuye. En mi desarrollo profesional, cuando me relaciono con personas y hacemos, por ejemplo, sesiones formativas o grupos de trabajo, me encuentro sesgos casi siempre, pero igual que yo también aporto sesgos, porque al final los sesgos son patrones de pensamiento inconscientes que actúan, ¿no?, y determinan nuestra manera de pensar, nuestros canales de pensamiento, la manera en que construimos las ideas y las narrativas con las que vivimos. Entonces, sesgos siempre tenemos. Los sesgos de género que me encuentro generalmente tienen que ver con dos grandes líneas. Por un lado, una anulación o negación total de que existe desigualdad, lo cual también es comprensible porque estamos en un entorno en el que existe una desigualdad real ante la ley, tenemos igualdad de oportunidades, tenemos igualdad de trato generalmente, o al menos está reconocida socialmente, pero a medida que vamos avanzando como sociedad en ese nivel, siguen perviviendo otro tipo de sesgos que determinan, en primer lugar, esa negación, por tanto, de una desigualdad más profunda, que tiene que ver con aspectos más, digamos, invisibles, ¿no?, de cómo nos comportamos socialmente, porque normalizamos determinadas conductas. Entonces, igual que hemos normalizado que las mujeres estamos llamadas, por ejemplo, a asumir determinados roles como los cuidados, ¿no?, o las atenciones más emocionales al resto de personas, también hemos asumido socialmente que a lo mejor de otros sujetos, como pueden ser los varones, están llamados a comportarse de determinada manera. Entonces, los sesgos de género lo que están haciendo es que las personas tengan una expectativa del comportamiento de la otra o del otro en función de qué sexo o género tenga atribuido. Y eso es muy difícil de hacer ver, pero igual que es difícil de hacer ver para cualquier persona cuando nos llaman la atención sobre patrones de pensamiento que tenemos. Pasa a veces también con las personas con el antirracismo, nos dice tenemos patrones, ¿no?, de sesgos que no nos estamos dando cuenta de cómo funcionamos socialmente en esa discriminación racial. Pues con el género pasa exactamente lo mismo. Entonces es muy difícil hacer ver esto cuando no hay una intención, ¿no?, de podernos plantear cómo pensamos. Y luego, por otro lado, tenemos unas posturas que son cada vez más minoritarias, que es una negación total de cualquier aspecto que tenga que ver con la desigualdad. Al final lo que hay es un sentimiento de amenaza hacia un pensamiento heredado que se cree que es natural y único, ¿no? Desde la perspectiva de género, de lo que se trata también es de decir los pensamientos o las maneras de funcionar socialmente no son naturales, son construidas, y por tanto siempre hay una oportunidad de transformación. Y yo creo que esa es una de las ideas más potentes que se puede aportar cuando trabajamos la igualdad.